Nos vamos a hablar del volume profile, del perfil de volumen, el volumen perfilado. Como sabéis, el volumen es una de las indicaciones básicas de cualquier gráfico de trading. Tenemos el precio, tenemos la escala del precio y del tiempo y el volumen de negociación que nos indica cuánto volumen se ha realizado en cada espacio de tiempo. No obstante, hay una forma distinta de utilizar el volumen, en este caso es perfilando el volumen. Así como sabéis, pues eso, como decía hace un momento, el volumen nos permite conocer la negociación que se desarrolla en cada espacio de tiempo. Ya que está puesto en el eje horizontal, podemos ver el volumen que se realiza en cada espacio de tiempo. Si estamos en un gráfico diario, cada una de estas barras de volumen, cada una de estas columnas de volumen nos habla del volumen en un espacio, pues eso, de cada día, ¿no? Si vamos a 4 horas, pues vamos a ver lo mismo cada 4 horas. El volumen perfilado, que al final es una herramienta, como vais a ver, interesantísima para hacer trading, para analizar y que nos da un montón de pautas de dónde se pueden encontrar niveles de soporte y resistencias, es básicamente este mismo volumen pero puesto de perfil. Vamos a esconder el volumen y os voy a mostrar cómo se vería el volume profile. Como veis, es simplemente la misma indicación, pero en vez de referirse a la escala de tiempo, se refiere a la escala de precios. Es decir, ya no nos dice cuánto volumen hay en este espacio de tiempo o en este espacio de tiempo, sino que lo que nos indica es cuánto volumen hay en cada uno de estos precios. Como vais a ver a continuación o como vamos a comentar a continuación, esto nos va a servir un montón a la hora de hacer análisis, nos va a servir a la hora de determinar puntos en los que podemos encontrar estabilidad en el precio, puntos en los que podemos encontrar desequilibrio y aceleración, niveles de soporte y resistencia, así como otro tipo de pautas que van a ser muy útiles para aplicarse en distintos tipos de estrategias. Hay varias estrategias que beben de la utilización del volumen y muchas de ellas también de la utilización del volume profile. Vamos a empezar primero comentando dónde está el volume profile en TradingView y cómo podéis utilizarlo. Si vais a la parte izquierda de la pantalla, a la zona en la que encontráis, ahora lo tengo tapado, pero donde encontráis el largo, cortos y todas estas herramientas, vais a encontrar aquí que tenemos tres herramientas basadas en volumen. El Anchorage VWAP, que esto es una... Esto no nos interesa lo mismo. Y luego tenemos aquí el Fixed Range Volume Profile y Anchorage Volume Profile. Estas dos herramientas, las dos básicamente vienen a determinar lo mismo. El volumen puesto de perfil o, dicho de otra forma, puesto de forma vertical para poder entender el volumen que hay en cada escala de precios. Es decir, los dos son perfiles de volumen. La diferencia, para que lo sepáis, es que el Fixed Range Volume Profile lo que nos permite es tomar un punto de partida a partir del cual queremos medir y un punto en el que queremos finalizar la medición y solo nos va a dar el volumen en ese espacio. Y en cambio el volumen anclado, el Anchorage Volume Profile, lo que va a hacer es pues anclarse en un punto de partida y darnos el volumen perfilado hasta el punto actual. De hecho, si el precio avanza en esta temporalidad o en la temporalidad que corresponda, el perfil de volumen se va a ir actualizando conforme el precio vaya avanzando. Las dos herramientas vienen a básicamente decirnos la misma información, la información que se arroja es la misma, pero pues puede ser una u otra un poco más o menos útil dependiendo de lo que estemos haciendo. Una vez que ya sabemos dónde se encuentra el volume profile en TradingView, vamos a pasar ahora a hablar de la configuración del perfil de volumen. Como podéis observar, el volumen que tenemos en la parte derecha es pues muy parecido a lo que vosotros probablemente tenéis en TradingView si nunca habéis utilizado esta herramienta. Esta es la forma básica en la que se presenta. En la parte izquierda podéis ver pues, un poco cómo lo tengo yo configurado. Os voy a mostrar algunas de las configuraciones que tengo yo aquí, un poco para que veáis cuáles son las cuestiones importantes. Primero, en la parte de inputs, y hacemos el ejemplo con el volumen fijo, pero podemos hacerlo con el anclado también. En la parte de inputs tenemos que asesorarnos sobre todo que la parte del área de valor esté en 70. Ahora os voy a explicar qué es el área de valor, qué importancia tiene, lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la utilización de esta herramienta, pero asesorados en que en principio esté en 70, que es como se suele utilizar. Opcionalmente podéis extender el volumen o hacer que el volumen se extienda hacia la derecha. Normalmente yo tengo esto desactivado, así es suficiente. Si nos vamos a estilo, aquí ya es una cuestión un poquito más de cómo le gusta a cada uno. Yo pongo realmente en colores blancos, como podéis observar, y tengo activo el Value Area High, el Value Area Low y el POC. Ahora os explicaré qué son estos tres elementos, pero son tres niveles importantes que suelen actuar como soportes o resistencias o niveles donde se magnetiza el precio, además de determinar la zona en la que empieza y termina la zona de valor, que ahora explicaremos qué es. Normalmente habría que tener las tres activas.
Algunas personas también les gusta utilizar el Development Va y el Development POC, que básicamente es el desarrollo del POC en este espacio de tiempo. Si os dais cuenta, aquí se me está marcando un POC, ahora explicaremos lo que es, en un rango concreto, pero si yo utilizo el Development POC y el Development Va, básicamente me va mostrando cómo se ha ido actualizando en cada momento estos puntos. Yo en general esta herramienta no la uso, es opcional, realmente la información es la misma, porque como veis, si comparamos por ejemplo los Development Va y el Val con el Variable High y Variable Low, veis que los puntos terminan en el mismo lugar. O sea, simplemente me muestra el desarrollo de estos niveles a lo largo del tiempo. Insisto, yo normalmente no lo tengo activado, pero lo podéis utilizar en algunos casos, sobre todo si queréis un poco información hacia atrás de lo que ha venido pasando o niveles que antes eran importantes ahora no lo son, etcétera, etcétera, etcétera. Puede servir para distintas cosas. Finalmente en coordenadas, esto básicamente es la configuración de hacia dónde lo estamos poniendo el volume profile. Esto manualmente pues lo estamos ajustando. Y en el caso de la visibilidad, en principio lo tenemos activo en todas las visibilidades, en todas las temporalidades, salvo que estemos haciendo algo específico, esto lo dejamos como tal. Finalmente, recordar que podemos guardar plantillas, podemos guardar como y tener distintas plantillas de volume profile, pues con distintos colores, con developing bus y sin developings, con distintas zonas de valor, si estamos probando distintas cosas. Es decir, podemos ahí jugar un poquito con grabando pues distintas templates, distintas plantillas, y así no tener que cada vez que estamos trabajando pues tener que configurar y reconfigurar todas las veces, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta sobre las plantillas de TradingView, que las podéis pues eso, guardar sin ningún problema. Bien, dicho eso, cuando ya sabemos dónde se encuentra el volume profile en el gráfico, entendemos la diferencia en el TradingView, perdón, entendemos la diferencia entre el anclado y el fijo, y ya tenemos un poco la idea de cómo se configura. Vamos a hablar de cómo se pone un volume profile en el gráfico, porque claro, independientemente de que estemos usando el anclado o que estemos utilizando el fijo, donde tenemos que elegir el punto de inicio y el punto de fin, hay que saber, o habría que valorar, o habría que entender dónde tengo yo que poner el volume profile, ¿no? Uno sería lo mismo ponerlo aquí, por ejemplo, cogiendo esta mecha que estáis viendo aquí, que coger, por ejemplo, aleatoriamente esta vela, por ejemplo, que esto, de hecho, podríamos considerarlo una utilización incorrecta del indicador. Bien, ¿cuál es la lógica general de cómo funciona el volume profile? Fijaos, en principio, el volume profile nos va a servir cualquier zona, porque realmente lo que estamos viendo es el volumen en el precio. Pero si queremos una información exacta, precisa, de dónde se encuentran los niveles, sí tenemos que precisar sobre todo los impulsos y los rangos. Por ejemplo, nosotros podemos medir el perfil de volumen de un impulso o de una tendencia, por ejemplo, tomando el inicio de la tendencia con el fin de una fase terminal de un impulso o hasta el final de la tendencia para entender el desarrollo de volumen a lo largo del tiempo, ¿verdad? O podemos también coger rangos. Normalmente cuando cogemos rangos lo que solemos hacer es tomar el punto máximo antes de que inicie una caída donde empieza un rango, en el caso de los rangos que son precedidos de un movimiento bajista, y al contrario en los rangos que son precedidos de un movimiento alcista. Si vamos a medir, por ejemplo, una presunta distribución, pues vamos a tomar el inicio del movimiento y hasta el punto presente del movimiento que estamos viendo en rango. Por ejemplo, para que veáis una aplicación práctica, en este tramo que estamos viendo aquí, la forma correcta de trazar el volume profile sería pues coger el volume profile, ya sea anclado o fijo, y en este caso voy a coger el fijo, que lo tengo configurado ya, y vamos a coger el punto en el que inicia el movimiento bajista hasta el punto actual, ¿no? Para medir el presunto rango que en este momento pues vamos a utilizar para los distintos niveles. Como veis, esa sería la forma correcta. Si jugáis un poco con el volume profile vais a ver que incluso alternando un poco la posición no va a cambiar mucho los puntos de los nodos, los puntos de alto volumen, bajo volumen, el POC, pero la forma correcta de hacer esto, compañeros, es, insisto, sobre todo cogiendo los inicios de los impulsos, tanto alcistas como bajistas, y pues oye, cogiendo los rangos completos, no a medias. Como sabéis, y como os decía hace un momento, si no queremos ir actualizando el perfil de volumen a cada momento, podemos usar el anclado y solo se va a ir actualizando. Pero tener en cuenta que cuando el rango termine y empiece un nuevo movimiento, sería conveniente pues volver a ajustar el perfil de volumen, porque estaríamos mezclando distintos rangos y al final estaríamos distorsionando la información que estamos viendo. Y no queremos distorsionarla, evidentemente. Bien, dicho eso, compañeros, también es importante, y antes de pasar ya a la utilización del volume profile, una última consideración: es importante valorar
las temporalidades en las que estamos utilizando el volume profile. Evidentemente tú puedes trazar un volume profile en gráfico de 1 minuto y cogiendo rangos de 1 minuto, o puedes trazar un perfil de volumen trazando pues esos rangos diarios. Pero hay que entender que así como en menores volatilidades los precios suelen ser más volátiles y el análisis normalmente se dificulta, con el volume profile pasa algo parecido. Si yo estoy tradeando, por ejemplo, en una temporalidad de 5 minutos y me interesa conocer los niveles relevantes, por ejemplo, en esta zona, yo perfectamente podría trazar un perfil de volumen cogiendo todo el proceso y viendo pues este movimiento. Pero hay un pequeño inconveniente con esto, y es que en muchos casos el hacer esto no me va a dar una información completa del entorno en el que estoy. Yo, la forma en la que normalmente lo hago es que me voy a una temporalidad superior, por ejemplo 4 horas. En 4 horas trazo un perfil de volumen, lo que me ayuda realmente a entender dónde están todos los niveles importantes. Ahora veremos cómo se analiza. Y luego ya me voy a 5 minutos y voy buscando esos distintos puntos en el gráfico de 5 minutos. Muchas veces lo que podéis hacer, si no os lo marca porque al bajar la temporalidad no lo veis el volume profile, podéis dibujar pues pequeñas cajas o pequeñas líneas donde están los niveles claves, y cuando me voy a 5 minutos ya puedo ver dónde están esos niveles. ¿Por qué no lo trazamos en 5 minutos directamente? Bueno, pues porque en 5 minutos, una temporalidad relativamente baja o bastante baja, puede suceder que hayan distorsiones temporales en el precio. Por ejemplo, entre un volumen de negociación muy importante en un momento por alguna noticia fundamental, por ejemplo, que me distorsione realmente dónde están esos niveles. Si yo cojo un espacio de tiempo amplio, en 4 horas cojo, pues yo qué sé, las últimas 4 semanas, y determino los niveles, es muy probable que los distintos nodos que aparezcan sean nodos que no se vean muy contaminados por eventos volátiles de baja temporalidad. En cambio, si voy a temporalidades pequeñas y trazo los perfiles de volumen en temporalidades pequeñas, puedo hacerlo y puedo trabajarlo según la lógica que hablábamos antes de coger rangos e impulsos completos, pero tengo que ser consciente de que podrían haber distorsiones, sobre todo si conocemos que ha habido pues eso, algún evento fundamental en los últimos momentos que me haya podido distorsionar el entendimiento del perfil de volumen en ese espacio, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengáis en cuenta. Dicho todo eso, vamos a pasar quizás a la parte más importante. Una vez que ya sabemos dónde está el TradingView, la herramienta, cómo se configura, cómo se usa, cómo se dibuja en el gráfico y en qué temporalidades se usa, vamos a comentar lo que quizás es lo más importante, es cómo se utiliza, para qué sirve, qué son esos distintos niveles que están ahí, qué son esos picos, qué son esas líneas que están aquí en el gráfico. Bien, no nos vamos a sobrecomplicar y os voy a explicar las cosas más importantes del perfil de volumen y las utilizaciones o los casos de uso más básicos, los que más utilidad les podéis dar sin complicaros demasiado. Primero tenéis que entender la estructura del perfil de volumen, cuáles son las partes del perfil de volumen. Bien, recordáis que antes estábamos hablando de algo que se llamaba zona de valor al comienzo del vídeo. Bien, compañeros, la parte que tiene un color más oscuro, más sombreado, le llamamos zona de valor. La parte que tiene un color pues eso, más transparente le llamamos, es la zona que está fuera de la zona de valor, la zona en la que disminuye la negociación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos zonas? Básicamente lo que está sucediendo aquí, compañeros, es que el 70% de la negociación se está desarrollando en este espacio, mientras que el 30% restante se está negociando en todo este espacio, que como veis, de hecho, recorre mucho más precio. En muchas ocasiones ese 70% del volumen se concentra en un espacio de precios menores. No tiene por qué ser así necesariamente, puede estar más equilibrado, pero muchas veces sí es el caso. Entonces esto es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Este espacio me indica que la mayoría de la negociación en este tramo se ha realizado en torno a esta zona, y que aquí es probable que no solo estén los niveles más importantes, sino que incluso es probable que el rango que estemos estudiando esté coincidiendo con el value area high y el value area low, que son estos niveles, o por lo menos que esté dentro de esa zona. No necesariamente el value area high, que es la parte alta de la zona de valor, esta línea blanca que vemos aquí, y el value area low coinciden exactamente con el rango que estamos estudiando, no necesariamente lo hace, pero lo que sí vamos a ver es que ese rango, sea como sea, va a estar entre el value area high y el value area low, como máximo en estos puntos o dentro de estos puntos. Entonces ya con eso nos hacemos una idea de dónde se está dando la negociación y dónde podemos buscar el rango en el que estamos trabajando para poder entender la estructura del precio. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es quizás el punto más conocido del volumen, del perfil de volumen, es el famoso POC, Point of Control en inglés, o punto de control en español. El punto de control, compañeros, es aquel punto dentro del tramo que hemos marcado donde más volumen de negociación ha habido. Recordad, estamos hablando
del volumen de negociación en cuanto a precios. Es decir, que en este rango podemos ver que en los 26.050 es donde más volumen de negociación ha habido. El POC es un nivel importante porque muy habitualmente el POC ejerce como zona de soporte o como zona de resistencia, sobre todo dependiendo de dónde vengamos. Por ejemplo, en este momento nos encontramos por encima del POC. Por tanto, intuimos, o es correcto intuir, que si nos acercásemos al POC, es probable que ese POC pudiese ejercer como zona de soporte. Luego lo puede romper o no, pero sabemos que es muy probable que ese POC presente soporte o que le dificulta al precio avanzar, porque sabemos que la mayor parte de la negociación se ha concentrado en esa zona y que probablemente se va a volver a concentrar en esa zona. Al contrario, si venimos por abajo y nos encontramos el POC pues por la parte alta, tenemos que considerar que ese POC muy probablemente va a ejercer de resistencia. Otra vez, podría pasar que el POC se rompa, pero ya sabemos que es un punto donde, por ejemplo, podemos poner una toma de beneficio, podemos utilizarlo para determinar un stop loss, porque sabemos que ese nivel debería aguantar. Es un punto en el cual podemos poner un trade. Por ejemplo, si venimos subiendo y nos encontramos con el POC por la parte alta, sabemos que es un nivel donde podemos trabajar un corto. Es decir, ya nos va dando algunas indicaciones, es decir, que nos pueden ayudar a tomar decisiones de trading, tanto de gestión operativa como para poner o quitar trades. Eso para que lo tengáis en cuenta. El POC es un nivel donde el precio es un nivel de precio en el cual el gráfico tiende a magnetizarse. Es un nivel que suele atraer al precio y donde el precio pues suele encontrar algo de estabilidad, aunque sea de forma momentánea. Pero bien, no solo tenemos el POC, que el POC al final es el punto de mayor concentración de volumen, sino que también tenemos los nodos de alto volumen, ¿de acuerdo? Los HVN en inglés, pero High Volume Nodes, pero le podemos llamar nodos de alto volumen. Los nodos de alto volumen, similar a lo que pasa con el POC, también son zonas donde podemos esperar que existan niveles de soporte y resistencia. Suelen tener una importancia menor al POC, pero eso no quiere decir que no sean niveles que puedan también ayudarnos a entender dónde los precios pueden ir generando estructuras. De hecho, si por ejemplo cogemos el ejemplo de este perfil de volumen que está trazado aquí, vamos a ver que si trazamos un recuadro, un rectángulo en este HVN, vamos a encontrarnos con que curiosamente el precio ha ido respetando, ha ido marcando estructuras y en algunos casos ha ido rebotando de forma muy precisa en esos niveles. Fijaos aquí cómo hace estructura, fijaos aquí cómo ranquea en torno al nivel, aquí cómo responde a ese punto. Aquí no lo hace, pero casi. Es decir, no solo el POC ejerce un nivel clave, sino que también los nodos de alto volumen también lo hacen. Bien, ya no solo se trata de analizar, fijaos, si queremos profundizar un poquito más, el POC y los nodos de alto volumen, que como veis sirven normalmente de soportes y resistencias. Son niveles que nos marcan al final soportes y resistencias y estructuras. Sino que también podemos estudiar los nodos de bajo volumen o los valles dentro del perfil de volumen. Es otro de los conceptos importantes. Así como, compañeros, como en los nodos de alto volumen el precio suele frenarse y encontrar estabilidad, en los nodos de bajo volumen pasa lo contrario, el precio tiende a acelerarse. De hecho, en este ejemplo podemos verlo con muchísima claridad. Fijaos, por ejemplo, aquí, y vamos a trazar, vamos a ir hacia atrás. Este volumen profile estaría mal trazado, pero supongamos que el gráfico, por no poner la herramienta de repetición y hacerlo más o menos rápido, vamos a trazar esto hasta aquí. Y quiero que veáis lo siguiente. Fijaos esta estructura que está marcada aquí. Tenemos evidentemente una consolidación muy importante en torno al POC, cosa que sería normal porque es la zona de alto volumen, pero fijaos cómo al salir del nodo de alto volumen el precio acelera de forma muy importante. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrar estos valles donde el precio pues demuestra esa gran aceleración. Podemos trazarlo otra vez el volumen profile como estaba y vais a ver que esto se tiende a repetir en todas las zonas. El concepto que tenéis que tener claro aquí, compañeros, es el siguiente. Cuando nosotros salimos de un nodo de alto volumen y empezamos a acercarnos a una zona de bajo volumen, tenemos que prever que el gráfico se va a acelerar. Como podéis ver, constantemente estas velas grandes coinciden con valles. Velas grandes, ojo, representando la velocidad del precio. Recordemos, si una vela es más alta, quiere decir que el precio ha recorrido en la misma cantidad de tiempo más espacio y por tanto estamos hablando de que el precio se mueve más rápido. Por tanto, valles en el perfil de volumen implica normalmente aceleración. Si nosotros sobrepasamos, por ejemplo, este nodo de alto volumen, tenemos que entender que es muy probable que el precio se acelere.
¿Que se acelera hasta dónde? Probablemente hasta el siguiente nodo de alto volumen. Entonces esto es muy interesante porque nos permite ir construyendo zonas de soporte y resistencias y además ir entendiendo que en el espacio que existe entre esos soportes y resistencias el precio puede generar movimientos rápidos. Y eso al final es compañeros, muy relevante porque nos permite saber hasta dónde podemos extender trades, en qué zonas no habría que buscar negociación. Si yo, por ejemplo, estoy en la mitad de un valle, es probable que una estructura micro que se esté dando probablemente no me dé un trade porque el gráfico siga subiendo, siga bajando. Son lugares donde al final hay mucha direccionalidad, mucha participación pública. Son niveles donde habitualmente no nos conviene buscar trades. En principio nos conviene más buscar trades en zonas de alto volumen y simplemente dejar que los movimientos pues avancen en las zonas de bajo volumen. Compañeros, con estos parámetros que os he comentado, tenéis las herramientas necesarias para empezar a trabajar con el perfil de volumen. Hay muchas otras cosas que se pueden decir. El Volume Profile al final es una herramienta, es una forma de entender el volumen que puede utilizarse con un montón de estrategias. Hay un montón de aplicaciones prácticas. La idea de este vídeo era simplemente explicaros qué es el Volume Profile, dónde está en TradingView, cómo se configura, cómo se pone en el gráfico, las temporalidades y los puntos claves y su utilización. Quedados con la idea de que el Volume Profile al final nos permite encontrar soportes y resistencias, nos permite saber cuándo el precio se va a frenar y cuándo el precio se va a acelerar y pues con eso poder buscar operativas, poner stop loss, poner TPs y otro tipo de parámetros de trading que nos puedan ayudar a mejorar nuestra operativa. En próximos vídeos probablemente hablaremos más en profundidad, pero con esto ya tenéis todo lo que necesitáis para poder empezar a usar el perfil de volumen.